Claro. Gino, tú estás en el portón de este terreno, que es un terreno bien grande, porque hay 3 casas al interior. Nosotros tenemos también acá la imagen, desde como la imagen satelital, digamos, ¿no? Claro, esa es la entrada, abajo entrada. ¿Dónde está? Tú muéstralo, Sergio. Gino está ahí abajo, ahí, donde está Gino, ¿no? Claro. Eso es calle La Cañada, está el portón donde está Gino, y adentro hay 3 casas. La primera de ellas, decía uno de los amigos que hablaba en el reportaje, estaba arrendada. Pero el mismo terreno. Claro, todos en el mismo terreno. La Cañada. Sí. Este era un terreno del papá de Eduardo y de la mamá de Eduardo, y este terreno en 2015 pasa a una sociedad, que es una sociedad inmobiliaria que compone el padre y la madre de Eduardo, además de la hija y del imputado, es decir, del cuñado de Eduardo. Eduardo queda fuera de la sociedad. Y toda la sociedad, que se conforma en 2014, en noviembre de 2014, en 2015, si ustedes revisan el diario oficial, todos estos documentos son públicos, no son parte de una carpeta investigativa, son públicos, hasta googleándolo para encontrar. Claro. Pero entren al diario oficial, entren al conservador de bienes raíces y ya les van a encontrar. Se constituye la sociedad y se hace dueña de todo esto porque el padre de Eduardo aporta a la sociedad los bienes, él se queda con el 83% de todo esto. Sin embargo, él muere en 2017. Y la mamá muere en 2022, por lo tanto, ¿quién queda a cargo de la sociedad? 2 personas, el cuñado de Eduardo y la esposa de la hermana de Eduardo. Entonces, ellos quedan como dueños de la sociedad y de la inmobiliaria que ella se cargó. Punto respecto a el valor de este terreno, porque hay que pensar que es un terreno tan grande que aquí al lado hay un condominio que es del mismo tamaño que ese terreno, aproximadamente. Entonces te das cuenta de que aquí en ese terreno estamos hablando de un terreno de un valor muy alto. Sí, son como $1 millón más o menos. Claro. Cuando el papá aporta... $1.000 millones para arriba. Claro, $1.000 millones. Pero cuando el papá aporta, esto lo hacen en 2014, la casa habitación, como parte, uno puede constituir una sociedad, una inmobiliaria con plata o con bienes. Él lo pone bienes. Se queda con el 83% de la inmobiliaria, el cuñado de Eduardo con un 7%, la mamá de Eduardo con un 4% y la hermana de Eduardo con otro porcentaje menor. Pero el papá con el 83%. Pero él se muere en 2017 y la mamá se muere en 2022. Entonces, ¿de quién el terreno, no? De la sociedad. Pero ahí Eduardo tiene derechos sociales sobre esa inmobiliaria. Y ahí es donde se produce el quiebre familiar. Ahí es donde se produce el problema hereditario del que ayer hablamos. Ayer no lo quisimos poner en esos términos porque dijimos, no vamos a detallar esta situación cuando están buscando al tipo, ¿no? De hecho, ahí es cuando Eduardo se va a vivir a esa casa. Dijimos patrimonialmente. Claro. Dijimos que había un problema para tratar de... Y queda con grandes derechos, ¿no? Porque si el papá tiene el 83 y son 2 hijos, él queda con el 40 y... Bueno, eso le dicen haber repartido a Eduardo. Claro. Yo estuve revisando todos los documentos. Hicimos una búsqueda documental ayer importante, grande, en el diario oficial, en el conservador de bienes raíces, en Servicio de Impuesto Interno, donde se tienen que oficializar estos documentos. Y el último que hay es de 2015. Es decir, no han habido modificaciones. Es decir, después de la muerte del padre y de la madre de Eduardo, por razones de enfermedades naturales, digamos, ¿no? Distinto a lo que le sucedió a Eduardo, no se hizo ninguna modificación legal. Lo que yo he podido contrastar, digamos, con investigadores es que la hipótesis del caso es precisamente eso. Claro. La pelea y la disputa respecto a los derechos sociales de la inmobiliaria, que es dueña de un terreno que está evaluado comercialmente en $1.000 millones, en $1 millón. Ese es el meollo del asunto de lo que estamos viendo. Además, Sergio, acuérdate que este matrimonio de Trinidad y de Jorge, excepto los imputados, quisieron que Eduardo se fuera de ahí y que accediera a la venta del terreno. O sea, había una intención de hacer un negocio con ese terreno desde hace bastante rato. Bueno, eso constituye un móvil, como se llama en jerga investigativa. Constituye un móvil. Ustedes ya vieron, lo están viendo en pantalla, a el señor Ugalde, impávido, sin ninguna muestra de arrepentimiento, pero tampoco confeso. Eso quiere decir que probablemente ocupe algún tipo de coartada en lo que va a ser la audiencia de hoy día, que primero control de detención. No va a haber problema en eso, yo me imagino, ¿no? Había una orden judicial, por eso entraron los PDI, 6 minutos, se demoraron en sacarlo de la cama y en llevárselo detenido, y luego va a hacer la formalización, se le van a imputar ahí en la formalización 3 homicidios calificados. Claro. Eso es una cadena perpetua ya, pero... De todas maneras. Y lo que se va a seguir es la búsqueda de la esposa de él, es decir, la cuñada de Eduardo, que acaba de informar la Fiscalía, tiene la calidad de imputada. ¿Se sabe dónde está ella? Mira, había estado en Pichilemu, entendemos, porque también se habla de una tercera persona, de una amiga de ella, que es una psicóloga, de la cual todavía no vamos a mencionar el nombre, porque entendemos que está bajo investigación también. En los días de los hechos, el 18 de octubre, tanto Trinidad, que es la hermana de Eduardo, la esposa del detenido, digamos, como la psicóloga estaban en Pichilemu, en una casa, se estaban quedando allá. Por eso materialmente no hay pruebas contra ellas todavía, no se han construido esas pruebas, ¿no? Eso no quiere decir que ella no haya sido autora intelectual. Exacto. Claro, la tesis tendría que ser, están de acuerdo, ¿no es cierto? Planificamos este crimen, yo me voy a otro lugar,
grabar y de esa manera dejo el escenario, ¿no? Claro, y dejo el escenario disponible para que él haga cualquier cosa sin que después me pregunten a mí qué estaba haciendo yo, digamos. Esto yo estaba en Pichevilla. Pero ¿qué es lo que más habla en estos casos? El teléfono. El teléfono cuando se vacía, me imagino que ahí también aparece mucha información. Pero a esta altura de la investigación igual ya hay muchos que ya toman sus precauciones. Hoy día lo que tienen que hacer es revisar ese teléfono, probablemente borró todos los WhatsApp. ¿Qué hacen entonces los investigadores? Se meten a la nube, porque están todos los WhatsApp conectados con la nube. Entonces lo que borran acá en el teléfono, se recuperan cosas. No lo borran de la nube. Pero ¿qué está haciendo la gente? Ya no se conecta a la nube. Entonces borra el teléfono, se deshace el teléfono. Ya está pasando ese tipo de cuestiones. Y la fiscalía va... Porque al final lo que tienes que acreditar acá es un tema mental, ¿no es cierto? Ella sabía o no sabía. Exacto. Y eso... no hay un dolómetro, ¿no es cierto? No hay una máquina que te examine el cerebro. Entonces tienes que entrar a construirlo mediante presunciones. ¿Y qué pasa, Carlos, si él habla? Bueno, él podría, no sería suficiente, pero sería una ayuda, ¿no es cierto? Es decir, esto sucedió de tal manera, nos pusimos de acuerdo. De ahí ella me incitó. Claro, me dijo que... Porque si es que solo matas a Eduardo, esos derechos se trasladan a los hijos. Claro. Y ahí entra a tallar la madre de los hijos, ¿no es cierto? Que vas a ser su representante. Entonces, si tú quieres efectivamente... Porque eran menores de edad. Claro, construir un móvil de que quieres quedarte con toda esta sucesión, tienes que matar a la línea completa, ¿no? Por eso se explica. Por eso es tan horroroso y tan macabro. Sí. Oye, una palabrita... Porque entre comillas... y esto ya lo habíamos hablado antes de que esto saliera ayer o antes de ayer, lo habíamos conversado incluso antes, las semanas anteriores, porque nosotros venimos investigando este caso esta semana, no le servía a él asesinar solo a Eduardo. Claro. Exacto. Entonces, tenía que hacer esta maniobra para quedarse con los derechos de... Para lograr el objetivo. De la casa, o sea... Es realmente, si tú lo piensas... ¿Qué había intentado el año pasado hacerlo? Es una locura. Si tú lo piensas, ese punto es brutal. Gente que, si todo se pruebe, si todo se comprueba como va el caso ahora, porque, bueno, nosotros no es un tribunal, digamos, gente que es psicóloga, que hace yoga, que vende una vida espiritual, todo, y al final miran lo que termina todo. Oye, Julio César, pero es la misma hipótesis del caso María del Pilar Pérez, ¿no? Si ahí el plan era matar a la mamá, a la hermana, al cuñado y a la sobrina. Todo. Para que no quedara ningún heredero, muertos todos ellos, ella quedaba como dueña de toda la sucesión de nuevo de sus padres, ¿no? Sí, el móvil es exactamente el mismo. Ya que Julio nos habla respecto de el asegurarse para lograr el objetivo, respecto a los sobrinos. ¿Hay alguna información respecto de qué fue lo que le suministró a los sobrinos? Porque respecto de Eduardo, la policía de inmediato se da cuenta que las cosas no calzan, ¿cierto? Que la coartada instalada de que se quita la vida es imposible. Pero respecto de los sobrinos, él le quita la vida de una manera muy particular. ¿Es parecido a lo que sucedió el año pasado, en noviembre, cuando intenta el envenenamiento con estos helados? Puede ser. Lo que pasa es que, miren, el año pasado hay un primer intento, es lo que se atribuye, porque esto no se investigó, tampoco se denunció. Por lo tanto, hay que plantearlo de cómo sucedió. Ahora se están atando los cabos, digamos. Ahora se están dando cuenta, claro. El año pasado, en 2024, en noviembre de 2024, entiendo, llegó Jorge Ugalde con la esposa, con Trinidad, con su esposa, digamos, y hermana de Eduardo, y le dejó unos helados a la familia. Ahí está Eduardo, está en su... Eduardo come todo helado y se intoxica. Termina hospitalizado. Está llegando, perdón Sergio, estamos en vivo con la Dani Muñoz, quien ya está en el lugar donde va a bajar Jorge Ugalde del vehículo de la PDI.